Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y hoy hablaremos sobre la idea de la influencia que pueden tener las emociones reprimidas en la aparición de nuestro dolor crónico. Y para ello nos vamos a desgranar las ideas del libro titulado Curar el cuerpo, eliminar el dolor, escrito por el doctor John Sarno, que fue un médico rehabilitador de la Universidad de Nueva York y que tiene más de 40 años de experiencia en el tratamiento de lo que él denominó síndrome de miositis tensional. Pues bien, la idea principal de este síndrome es que la gran mayoría de los dolores que padecemos no se deben realmente a ningún problema físico y son las emociones reprimidas inconscientes las que están en la base de los síntomas que padecemos. Existen dos tipos de mente, digamos, la consciente y la inconsciente. Pues bien, cuando esas emociones reprimidas inconscientes intentan salir al mundo consciente, entonces el cerebro engaña al cuerpo creando un signo físico, en este caso dolor, para distraernos y que no tomemos conciencia de ellas. Cuando el doctor John Sarno realmente expuso esta idea, pues nadie le creyó, porque era un momento en que todo lo que era psicológico pues era un poco peyorativo, digamos, estaba mal visto, pensaban que realmente es que el paciente se lo inventaba, pero realmente actualmente ahora ya con los avances acaecidos en el campo de la neurociencia ya se ha podido demostrar que realmente el dolor realmente está en el cerebro y que las emociones pueden cambiar nuestro cuerpo físico, es decir, mente y cuerpo son indivisibles. Hay que desterrar, por tanto, la idea peyorativa de dolor psicológico o emocional o términos como psicosomático, psicogénico, psicológico, somatización, que estaban siempre asociados a invenciones del paciente. Y aceptar que realmente la mente y el cuerpo son un todo indivisible y problemas de la mente afectan al cuerpo y problemas del cuerpo afectan a la mente. El doctor John Sarno basa sus teorías en los conceptos psicoanalíticos fundamentales desarrollados por Freud, en el cual que realmente a lo largo de nuestra vida se van a ir acumulando conflictos reprimidos en el inconsciente que van a luchar por emerger a la conciencia. La rabia realmente se va acumulando, acaba convirtiéndose en ira y llega a un nivel crítico en el cual amenaza con irrumpir en la conciencia. Para ello entonces el cerebro lo que hace es crear el dolor o algún otro síntoma físico como maniobra de distracción para evitarlo. Al final los sentimientos pues, generados un poco desde la niñez residen permanentemente en el inconsciente y pueden causar problemas psicológicos a lo largo de la vida. Todo lo que sea ira, rabia, vergüenza, tristeza, al final son reprimidos y se van acumulando en el inconsciente. Esas emociones reprimidas intentan constantemente acceder a la conciencia y el objetivo de esos, digamos, síntomas físicos es evitar que esos sentimientos reprimidos se hagan conscientes. ¿Qué fuentes tenemos para que va generando a lo largo de nuestra vida la ira y la rabia? Pues tenemos los traumas, tanto en la infancia como en la niñez, el abuso emocional y o físico, las estrictas reglas de conducta, los padres con problemas de alcoholismo, drogas o depresión, los sentimientos de inferioridad y también hay rasgos de la personalidad que nos van generando ira, como puede ser la baja autoestima o el sentimiento de inferioridad. El perfeccionismo, digamos, es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque realmente la persona perfeccionista se plantea exigencias muchas veces imposibles de cumplir, con lo cual inexorablemente van dirigidas al fracaso, generando ira y frustración. El buenismo, es decir, esas personas que son súper serviciales hasta el punto de sacrificar sus propias necesidades por los deseos de agradar, pues al final eso va a generar interno ira y rabia. La hostilidad y la agresión, la culpa por no ser lo suficientemente bueno, la dependencia, pues igualmente las necesidades de dependencia realmente muchas veces nunca van a ser satisfechas, generando esa rabia inconsciente. Al final, pues eso, la comprensión un poco del impacto que va a generar en nosotros la baja autoestima, el perfeccionismo, el buenismo, la culpa, la dependencia, van a respaldar la idea de que la rabia o ira es la principal emoción implicada en el desarrollo de los síntomas psicosomáticos. Hay incluso también psiquiatras de Nueva York que estudiaron un poco la incidencia realmente de esos acontecimientos estresantes en la historia natural de numerosas enfermedades y vieron que
aquellos acontecimientos estresantes más importantes eran la muerte del cónyuge, el divorcio, la separación matrimonial, el tiempo de prisión y la muerte de un pariente cercano. Realmente se vieron que estos sucesos realmente van a provocar enfermedades a través del mecanismo de la rabia interna. Igualmente, todas las personas pues necesitan que se cumplan o que se cubran unas necesidades básicas y que su no satisfacción adecuadamente va a generar que es el sentirse frustrado o enfadado, como puede ser el ser perfecto, es decir, el destacar, el tener éxito, el muy autocrítico, el gustar, como puede ser ser aceptado, amado, respetado, admirado, el que cuiden de uno, el ser reconfortados mediante comida, bebida, sexo, diversión o juego, el ser físicamente invencibles, el ser fuertes, ser sensuales, es decir, todo esto son necesidades realmente que necesitamos tenerlas satisfechas, igual que el ser inmortal, ya que al final esto nos enfurece inconscientemente. Bueno, pues el doctor John Sarno a este síndrome que se generaba de dolor crónico lo llamó síndrome de miositis tensional y englobaba a diferentes trastornos como pueden ser la mayor parte de las dolencias lumbares, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, el síndrome miofascial, el síndrome de dolor regional complejo y otras enfermedades realmente en las que no se ve ninguna alteración física, como puede ser el síndrome de intestino irritable, los dolores de cabeza, las migrañas, alergias, etc. Es decir, incluyó bastantes enfermedades que podrían beneficiarse de esta terapia. ¿Y cómo genera esas emociones inconscientes reprimidas este síndrome de miositis tensional? Pues estas emociones al final lo que van a producir es que la actividad del sistema nervioso autónomo sea anormal, nos va a generar una especie de estrés, se va a activar el sistema simpático y nos va a generar una especie de estrés y tensión que lo que va a producir es una caída de la circulación local de la sangre, con lo cual va a haber isquemia, con lo cual lo que va a producir eso es una disminución de la oxigenación de los tejidos y en los músculos va a producir dolor muscular, se afecta a los nervios, va a producir hormigueo y debilidad y se afecta a los tendones, va a producir también pues, las típicas, o por ejemplo epicondilitis u otros trastornos. Entonces, ¿qué programa terapéutico propone para este tipo de patologías o de trastornos? Ya en la primera consulta se hace una historia clínica pormenorizada, realmente para descartar que la causa sea estructural. Es decir, lo primero que tenemos que hacer de todo es descartar realmente que exista un problema estructural, por lo cual debe ser evaluado por un profesional, ¿vale? Para descartar cualquier trastorno que no sea psicológico. Y se hace una exploración de los puntos dolorosos del síndrome de miositis tensional, que sería pues parecidos a los puntos dolorosos que se realizan en la fibromialgia, ¿de acuerdo? Al final, si la exploración es positiva, ya se pasa a realizar ese tratamiento, mientras que si la exploración negativa se asume que no sufre este síndrome de miositis tensional, con lo cual no se le realiza ningún tratamiento. Igualmente, también se descartan aquellos pacientes que a pesar de que esa exploración positiva no crean que el dolor tiene un origen emocional, es decir, para aquellos pacientes que realmente no creen en esta idea, no se les realiza el tratamiento porque se vio que al final los resultados no eran buenos. Y el tratamiento empieza por explicar lo que significa tener el síndrome de miositis tensional, explicar que realmente que los síntomas que tiene, el dolor, el hormigueo, realmente son causados por leve deficiencia de oxígeno en los músculos, nervios y tendones. Se explica también el origen del dolor. Hay que exponer que la ira o la rabia inconsciente amenazan con irrumpir en la conciencia y que el dolor es creado como maniobra de distracción para evitar que eso ocurra. Y hay que, en tercer lugar, frustrar esa estrategia del cerebro, ¿vale?, de crear un síntoma físico debido a esa emoción reprimida. Por lo cual, para ello hay que rechazar el diagnóstico estructural, hay que reconocer la base psicológica del dolor y aceptar la explicación psicológica como algo normal que vamos a tener en las personas con buena salud, ya que realmente no es una enfermedad. Para hablar ya más en concreto de cómo rechazar el diagnóstico estructural, lo que hay que hacer es se acepta que el dolor es psicológico, creado por el cerebro para evitar aflorar las emociones reprimidas en el inconsciente. Y que realmente tus cambios estructurales que aparecen en las pruebas de imagen, como pueden ser en la resonancia, son
normales, realmente son cambios asociados a la actividad y al envejecimiento. Hay que rechazar cualquier terapia física y farmacológica. ¿Por qué? Porque el doctor John Sarno establece que realmente realizar terapia física y farmacológica al final van a distraer al paciente de nuestro objetivo, que es centrarnos en la parte psicológica. Si asumimos que es un trastorno psicológico, no tiene ningún sentido tomar medicamentos y realizar fisioterapia. Hay muchos estudios que en concreto con el dolor lumbar establecen que se hizo un estudio, por ejemplo, en este caso, de resonancia magnética en voluntarios sanos, es decir, que no tenían ningún tipo de síntoma, y se vio que el 30% presentaban hernias discales, que el 70% presentaban protrusiones y que prácticamente todos los mayores de 40 años presentaban algún tipo de degeneración ósea discal, es decir, que era normal. Es lo que él denominaba signos normales en base a la actividad y a la edad, digamos. ¿Vale? Incluso se vio que se ha detectado muchas veces que a raíz de encontrar alguna alteración estructural el dolor aumentaba de intensidad, que es lo que se llama el efecto nocebo. ¿De acuerdo? En segundo lugar era reconocer lo que era la base psicológica del dolor. Es decir, lo que hay que hacer es pensar conscientemente en la ira reprimida y las razones en las que se basa siempre que tengas dolor. Hay que centrar más en la ira, centrarnos en la ira y sus posibles razones, en lugar de en la localización e intensidad del dolor. Y por último, hay que aceptar lo psicológico, es decir, es esencial concentrarse en los pensamientos y sentimientos amenazadores y desagradables para anular esa función del dolor. Y también viene muy bien hacer un listado por escrito de todas las presiones realmente que sufres, que todas, o por lo menos de las conscientes, ¿no? que presentas. Y todo ello dedicar también a periodos de meditación o reflexión realmente para llegar a eso, con todas estas herramientas, aceptar que realmente lo psicológico te está afectando y que es al final la causa de tu dolor. Al final lo que establece que el conocimiento que realmente es la cura. Bueno, en realidad no se puede hablar de cura ya que no existe enfermedad, no hay nada que curar realmente, ¿de acuerdo? Lo principal va a ser la toma de conciencia, la comprensión, el conocimiento e información. Realmente son los medicamentos mágicos que van a curar este trastorno y el conocimiento al final es la cura, pero bueno, es la penicilina, digamos, en el tratamiento del síndrome de miositis tensional. ¿Cuándo establece el doctor John Sarno que estamos curados? Cuando el dolor del síndrome de miositis tensional ha desaparecido o es muy leve, están listos realmente para la actividad física sin ningún tipo de restricción y hemos abandonado todos los tratamientos físicos o farmacológicos, ¿vale? Habría que cumplir estas premisas para decir realmente que estamos curados. ¿Qué resultados establece en este libro el doctor John Sarno? Pues establece que dice que en torno al 80% de los pacientes van a eliminar su dolor en el plazo de semanas. Para los que siguen con bastante dolor, realmente se les invita a participar en reuniones semanales en las que se profundiza en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y para aquellos que, si aún así el dolor continúa, ya es cuando se le realiza un programa de psicoterapia con profesionales especializados. Bueno, conclusiones que debemos sacar de estas ideas del doctor John Sarno. Que los síntomas psicosomáticos están muy extendidos en nuestra sociedad y no indican la presencia de ninguna enfermedad mental o emocional. Realmente nuestros mayores enemigos son el miedo y la información errónea, y lo que es la toma de conciencia, el conocimiento y la información son los que curarán este trastorno. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Si os ha gustado, darle al like y compartirlo con vuestros amigos, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y si quieres dejar algún mensaje, pues aquí abajo en comentarios puedes hacerlo. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.